Ok, la ciencia no es que esté avanzando, es que es impresionante el avance científico. Y recientemente yo publiqué en mis redes sociales una noticia de jugando al dedo de Dios, porque el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por tanto muchas personas en el mundo cristiano consideran hacer este tipo de modificación genética, pues jugar al dedo de Dios. Porque Dios nos hizo con su mano y nos moldeó con su mano, y con sus manos forjó e hizo a imagen y semejanza al ser humano, a imagen y semejanza de él, según la Biblia. Y los que somos creyentes, pues eso es algo que es bien fuerte y siempre ha habido una controversia de hasta dónde puede llevar la medicina a la humanidad vis a vis las creencias religiosas o cristianas. Eso provocó muchísimas críticas que gente me hizo, algunas de ellas válidas, de que ese titular estaba muy incendiario. Lo entiendo, yo difiero, pienso que los que, ¿verdad? Fue que mi línea editorial, obviamente sí, es traer una controversia, pero también hasta dónde la bioética, hasta dónde la medicina debe llegar versus hasta dónde la naturaleza debe prevalecer. Y eso es un debate que no podremos resolver aquí. Yo he traído al doctor Marco Rivera, quien sé que, además de trabajar para el Fideicomiso de Ciencia y demás, es un conocedor de este tema. Él me escribió diciéndome, Jay, así es como funciona esto. Y básicamente no es una modificación genética, pero, pero sí es hasta cierto punto algo parecido a lo que es una modificación genética. Así que, profesor, usted tiene los datos, usted es científico. Me gustaría que me explicaras, porque para aquellos que no saben, la FDA por primera vez en la historia ha permitido el que se pueda modificar la genética de un ser humano. Es mucho más complejo de lo que suena. Por primera vez, jamás, nunca esto había pasado. Se había utilizado ya en semillas, se ha utilizado ya en otros seres, pero no en los humanos, y va a poderse modificar en este caso para evitar el sickle cell disorder, o una de las enfermedades que más afecta a los afroamericanos y latinos también. Y eso es lo que nos lleva a tener esta conversación de hasta dónde llega la ciencia vis a vis la ética y si realmente es modificar genéticamente o no. Te escucho, profesor, y salud y buenas tardes. Buenas tardes, Jay. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Mira, este proceso que se está dando y que estamos viendo con estas dos nuevas terapias o estas dos nuevas formas de crear una terapia, que en mi caso yo creo que yo lo considero más una terapia celular. Hay gente que lo considera una terapia genética, pero ya podemos hablar por qué lo considero así. Yo creo que es un salto bien grande. Yo sé que hay muchas personas que sufren de este trastorno de células falciforme o sickle cell, como se le llama en inglés, que es un trastorno sanguíneo, es bien poco común, debilita potencialmente mucho a la gente, principalmente a los afroamericanos en los Estados Unidos y en otras comunidades de descendencia africana, es bien común. Pero también, como tú dices, en los hispanoamericanos también tenemos una relativa prevalencia de esta enfermedad. Persona que le da anemia falciforme, pues lo que ocurre es que estas personas tienen una mutación en lo que nosotros conocemos como la hemoglobina. Y tú sabes que la hemoglobina se encarga de llevar oxígeno a los tejidos, ¿está bien? El problema es que al ellos tener esta mutación en una proteína que se encuentran en los glóbulos rojos, las células de la sangre y que suministran a los tejidos del cuerpo, esta mutación hace que los glóbulos rojos desarrollen una forma, o su forma tridimensional se forme como si fuera en media luna, o una forma de hoz, o como, tú sabes, lo que utiliza la caricatura esta de la muerte, que tiene como que, Sí, es sí, como si básicamente fuera lo mismo. para cegar higo, exacto, para Exacto, cegarlo el trigo, se usa esta curva que parece una media luna. Esta es una herramienta como para cortar, en vez de para cortar pasto, pues para cortar trigo. Y se utiliza bastante para fuentes de, ¿verdad? De medicina, pero también, eh, digo medicina, ¿no? Para fuentes de agricultura, pero también obviamente todo el mundo sabe que el Green Reaper, perdón, pues anda por ahí suelto, la muerte anda suelta con esta cosa en la mano. Este, y las células sickle cell pues escogen esa forma, en vez de la forma natural, lo que hacen es que cogen una forma de media luna. exacto. Entonces, por eso es que se llaman falciformes. Esto lo que pasa es que restringen el flujo en los vasos sanguíneos
y limitan el suministro de oxígeno a los tejidos del cuerpo, lo que le provoca a las personas que sufren de esto un dolor intenso. Obviamente, al tener falta de oxígeno, eso causa daño a los órganos, y estos trastornos son conocidos como episodios vasooclusivos o crisis vasooclusiva. Y obviamente el tener recurrencia de estos eventos, pues obviamente puede crear muchas disparidades potencialmente mortales o muerte prematura, dependiendo cuál sea el caso de cada persona. Ahora, el tipo de el poder tratar este tipo de paciente con terapia celular no es la primera vez que se hace. Incluso hay estudios de National Marrow Donor Program de los Estados Unidos que se han hecho ya, donde se ha tratado de tratar, ya sea con trasplantes de cordón umbilical, principalmente cuando los queremos tratar en niños. Se han hecho trasplantes de cordón umbilical, y terapia celular se ha tratado de utilizar para esto. ¿Cuál es el game changer y qué es lo nuevo que ha ocurrido? Bueno, la diferencia que ha ocurrido es que ahora tenemos dos tipos de terapia que básicamente van a intentar hacer lo mismo, que es curar de una vez y por todas este tipo de trastorno. Hay una que se llama Casgevy, que es una terapia, le llaman terapia génica basada en células. Y déjame explicarte por qué yo creo que no es terapia génica, sino es terapia celular. Porque básicamente lo que hacen es que cogen las células madres del paciente, o sea, le sacan células al paciente antes, ¿está bien? Entonces, estas células se llevan a unos laboratorios especializados, y en el caso de Casgevy, con la tecnología CRISPR-Cas9, que es la tecnología de edición del genoma, las células madres hematopoyéticas que se sacan de este paciente se modifican mediante la edición del genoma, rectifica la situación que tienen estos pacientes, y después cogen este paciente, se le hace una terapia mieloablativa, es decir, se le coge todo su sistema inmunológico, todas sus células de sangre, y se le hace una terapia con radioterapia, que puede tener distintos regímenes también. Y esto es bien común en trasplantes de médula ósea y células madre. Y eventualmente se reemplazan las células que producen células de sangre, se trasplantan estas células nuevamente, y se supone que esto restituya obviamente o cree un nuevo grupo de células que no tienen esta situación, y el paciente pues obviamente ya no sufra de esto. En el caso de lipkemia, es una terapia génica también basada en células. El concepto es el mismo, la única diferencia es que en vez de hacer edición con CRISPR-Cas9, en este caso, se utiliza un vector lentiviral, ¿ok? Que es un vehículo viral incompetente para administrar los genes. Eso en el laboratorio, aparte, con las células, nuevamente con las células del paciente, se modifican esas células aparte, y luego que pasa un control de calidad y todo el cuento, pues esas células de sangre del paciente nuevamente se infusionan al paciente luego de pero antes de eso se hacen un pretratamiento para que obviamente el paciente las pueda adquirir y puedan, lo que se llama en hematoncología, puedan crear un proceso de injerto, es decir, que se puedan nuevamente reutilizar en el paciente. Desde todo punto de vista, para mí esto es un game changer, de verdad me alegra mucho, porque yo conozco varias personas que sufren de esto. Esto es algo que no es nuevo para, por ejemplo, enfermedades de depósito lisosomal. Hace algunos años en un grupo en Italia que eventualmente se mudó a Harvard. Y para que, si no sabes qué son las enfermedades de depósito lisosomal, son enfermedades raras de baja prevalencia que tienen tienen como origen un problema en un organelo que está en la célula, que se llama el lisosoma, que usualmente se encarga de degradar moléculas grandes y demás y todo. Pero cuando tienes unas personas que nacen con un defecto en algunas de esas enzimas que se encargan de degradar ciertos metabolitos que son importantes para el desarrollo de las personas, eventualmente crean una enfermedad de depósito lisosomal, y la gran mayoría de estas personas con alguna de estos trastornos mueren. Yo recuerdo que hace un tiempo, para leukodistrofa metacromática, que es una deficiencia en una enzima que se llama erisulfatasa A, que es bien terrible, Jay, de verdad.
De verdad, yo me alegro de verdad que estén estas terapias porque yo he visto estos niños, este tipo de niños, con este tipo de trastornos, nacen bien y como a los 2 años, algunos de ellos eventualmente empiezan un retroceso motor, neurológico y eventualmente mueren con unas muertes bastante miserables en el sentido de que, tú sabes, sufren mucho. Pero ahora, como estas enfermedades se tamizan, es decir, se hace newborn screening y se supone que en Puerto Rico, yo no sé si en Puerto Rico se hace, me imagino que sí. Yo sé que en Estados Unidos lo hacen, pues ya los niños que nacen con alguna de estas deficiencias se puede saber con el tamizaje neonatal y eventualmente se pueden hacer se les puede dar este tipo de oportunidad. Y se saben de casos de niños pequeños que obviamente se le hacen este tipo de terapia y mira, ya están bien, no, nunca desarrollan la enfermedad y de verdad pues desde ese punto de vista me parece espectacular de que ocurra ahora. ¿Cuál es el problema? De que llegue a Puerto Rico es otra cosa. No, Ese es lo otro problema costoso que que va a también ser, podemos. el proceso requiere también quimioterapia previa, no es como, o sea, hay otros tratamientos, o sea, Sí, requiere unos procesos previos, pero a mí me parece interesante porque te voy a leer y te voy a decir por qué, en mi caso, lo titulé como titulé, porque yo sé que éticamente esto es como el asunto de los testigos de Jehová, o sea, las transfusiones de sangre, ellos no las aceptan, así que, ujú, y me parece, ¿verdad? Que yo puedo tener yo pienso que es una locura, pero pues de ahí a no admitir que eso va a pasar, pues por ejemplo, y por eso puse de titular, y quizás no debe haberlo hecho, no sé, de verdad, pero jugar con el dedo de Dios, editar los genes como medicina, fue mi titular. Entonces, tengo una persona, por ejemplo, se llama Alejandra, que escribió aquí en mi Instagram, y me dice, Jay, yo tengo esa condición y hasta ahora todo bien, gracias a Dios. No me sometería a esos avances tecnológicos, lo puse entre comillas, cada vez más el humano sigue jugando a ser Dios. ujú. Entonces, varias personas escribieron básicamente apoyándola. Y dice otra persona aquí, Gaby le escribe a ella, Gaby Rivera, le dice, si te da un cáncer, me imagino que te curas orándole a tu Dios y no acudirás a algún avance tecnológico, ¿verdad? Entonces, hay otra persona que le escribe básicamente lo mismo. Eh, entonces, él contesta diciendo, muchos se curan a diario con oraciones del Todopoderoso, etcétera. Otra persona escribió diciendo, yo también tengo la condición y como debes saber, la condición de sickle cell se divide entre los más estables a los menos, por así decirlo. Me parece muy egoísta de tu parte que porque tú estés bien pienses que este adelanto sea innecesario. Y entonces, pues obviamente ella le contesta. O sea, mi punto es que aquí hay un debate real. Yo pienso que esto es brutal. O sea, yo pienso que ¿verdad? A nivel científico es impresionante el avance. Por otro lado, sí te puedo decir que sé, y tengo amistades médicos que me han escrito como que tú eres loco, no lo titules así, la gente le va a coger miedo. Mi punto es que esto ya pasó, o sea, ya esto está pasando. O sea, el asunto de que tú le llames a un medicamento o una terapia en este caso, eh, gene editing, o sea, editar genéticamente un ser humano, bueno, pues eso automáticamente es un wow, espérate, ¿hasta dónde llegamos ahí? O sea que en tu impresión es que que esto no es realmente un tratamiento genético, por así decirlo. Bueno, no, porque lo que pasa es que en este caso estamos tomando las células del paciente, las estamos sacando, les estamos creando, obviamente les estamos arreglando una situación que tienen de base. Eventualmente cuando se arregla con la edición del genoma, en este caso, bueno, en este caso con CRISPR-Cas9 es edición del genoma, con el otro proceso, un proceso normal de transfección utilizando un lentivirus para modificar, obviamente, esa situación. Desde mi punto de vista, yo no lo veo como que sea un proceso antiético. Incluso muchos de estos casos entiendo de que no van a ser para todo el mundo. Me imagino que personas que tengan su anemia falciforme, que esté bastante estable, que la puedan tratar con ciertos medicamentos y demás, pues probablemente esto no es necesariamente una opción. Pero aquellas personas, obviamente, que tienen, que llevan tiempo pues obviamente se entiende médicamente de que esto podría ser una opción porque estos son opciones de último recurso. Yo no sé si tú lo sabes, usualmente Uh -huh. los trasplantes de médula ósea son opciones de último recurso porque igual que cualquier otro trasplante porque Sí, son ya nada más ha fuertes, funcionado, seguro, son seguro. fuertes. Pero nada, yo creo que no tiene, no,
está bastante regulado, en los Estados Unidos está bastante regulado y pues entiendo de que es un procedimiento que para aquellas personas que lo necesiten, pues obviamente es algo que les va a cambiar su vida. ¿Sabes que para el VIH se ha identificado de que hay personas que tienen una mutación en la membrana que les impide de que el proceso de infección ocurra? Incluso, yo no sé si tú recuerdas que han salido varios anuncios por ahí que a personas que han tenido leucemias, que le han hecho algunos tipos de trasplantes de médula ósea, da la suerte de que cuando le hacen el trasplante, estas son personas que tienen VIH, tienen leucemia, cuando le hacen el trasplante, los trasplantan con células madres hematopoyéticas que contienen esta versatilidad de que impiden, obviamente, de que el virus del HIV pues logre causar infección y las personas pues se curan doblemente, se curan de la leucemia y se curan del VIH. Esto significa de que ahora se está creando una terapia para con trasplante de células madres podamos tratar a todo el mundo con VIH. No. Estos son situaciones que ocurren, en este caso son situaciones que han ocurrido. Esto sí sería bueno, de verdad. Sí, yo estoy seguro de que si uno hace estudios económicos, me imagino que quizás eventualmente el invertir en esto puede ser más costo efectivo en términos de seguro médico y demás que estar dándole estos antivirales a los pacientes VIH y demás. Y obviamente les cambia la vida, les da una nueva oportunidad y todo. Pero en este caso no es así, aunque sé que hay grupos en los Estados Unidos y en el mundo que están tratando de crear productos celulares que permitan hacer eso. Pues veremos a ver los avances y cada avance va a traer obviamente su haber bioético, pero se está moviendo todo hacia esa línea. Así que me imagino que ya pronto están saliendo nuevas terapias contra el cáncer. Ya hay terapias contra el cáncer disponibles que en Puerto Rico todavía estén en estos momentos tratando de traerse como los trasplantes con las células CAR-T o las células T CAR. Esos son tipos de trasplantes que se hacen ya en los Estados Unidos de 2015, 2016. Incluso se hacen con bastante frecuencia. Yo cuando trabajé en la Universidad de Chicago, en el comité de trasplante de hematoncología, se hacían montones de trasplantes con células CAR-T. Claro está, no se hacen para todo el mundo, tienen que cumplir con una serie de requisitos de remisiones y demás y todo, pero y ocurre. Ok, entonces, Así. ¿por qué se dice que la FDA, por qué entonces todos los reportajes fueron que esta es la primera vez que se autoriza por la FDA un tratamiento que modifica genéticamente a un ser humano? Si ya Sí, se había usado toda esta estrategia anteriormente. porque las estrategias anteriormente se habían estado aprobando, ¿ok? Por cuestiones humanitarias, ¿no? Habían casos de casos y obviamente pues se pedía autorización para hacer ciertos tipos de trasplantes y de esa manera era que se hacían. ¿Está bien? En estos momentos estamos viendo, al igual que ocurre con las células CAR-T, que tenemos un producto celular que es parte de un proceso de biomanufactura. Tenemos un producto que es regulado por la FDA, que se está haciendo y se está trabajando con estándares de control de calidad de la FDA, a pesar de que las células o la materia prima viene del paciente. ¿Tú entiendes? Entonces, en ese caso sí es la primera vez que obviamente la FDA para este tipo de enfermedad y de este tipo, de esta forma, está dándole el visto bueno a este tipo de terapias. Pero alrededor de eso, y por eso es que me imagino que el costo es grandísimo, ve los laboratorios que se dedican a esto, pues obviamente tienen que tener unos procesos ultra rigurosos de control de calidad, aseguramiento de calidad que están establecidos por la FDA, y tuvieron que pasar por un montón de procesos de validación y demás. Así que todas esas cosas pues son importantes. Por eso es que se dice que es la primera vez, porque tenemos un producto específico para esto. O sea que diríamos que ahora esto es un tratamiento ya aprobado por la FDA, ya no es un off-label, ya no es una terapia experimental, sino que ya hay unos protocolos y procesos aprobados para como estándar de la industria. En síntesis, eso es la diferencia.
Exacto. Ahora la FDA entra a regular el proceso. El laboratorio tiene que cumplir unos estándares bien altos establecidos por las regulaciones de la FDA. La materia prima viene del paciente técnicamente porque se le saca al paciente. Obviamente se siguen unos procedimientos que están estrictamente validados y cumplen con las regulaciones FDA para este tipo de productos que ya existen. Sabe que hace tiempo, desde hace tiempo, por ejemplo, la sangre de cordón umbilical también se convirtió en un producto regulado por la FDA. Antes, la sangre de cordón umbilical que se guardaba en bancos públicos principalmente, esta sangre se utilizaba, seguían unos estándares establecidos, pero no era un proceso que estaba regulado como producto por la FDA. Así que inicialmente el New York Blood Center yo creo que eso hace más de 10, 15 años ya, de esto, quizás hace 10 años, creó un producto a partir de la sangre del cordón umbilical que se le colectaba de manera altruista obviamente a las personas que lo donaban, y se estableció un procedimiento y un proceso validado por la FDA para crear un producto celular que tenía que cumplir con ciertas cosas y ese producto es regulado por la FDA. En este caso tenemos exactamente algo similar. Otro proceso que está es el proceso de las células CAR-T. Pasa exactamente lo mismo, lo único que en ese caso las células que se sacan son diferentes, son células T, linfocitos T. En este caso son células madre hematopoyéticas, entiendo, de la médula ósea, que es diferente. Ok, ok. Te tengo una última pregunta. Recientemente, prensa asociada a diferentes medios de Estados Unidos, y estoy buscando aquí la noticia, por eso estaba escribiendo, eh, publican una historia de un laboratorio bien extraño, donde plantean en síntesis que se encontró un laboratorio. Te lo voy a leer. Dice: an illicit Chinese owned lab fueled conspiracy theories, but officials say it posed no danger. Y esto fue un artículo que salió realmente en agosto, pero se dio update ahora en noviembre, donde se plantea que había en una zona bien rural de California, había un asunto de unos vehículos estacionados, va la policía y encuentra a mujeres que no hablan inglés, son de origen chino, haciendo unos experimentos extraños, ha sido intervenido. De hecho, dice la mujer que se entrevistó por las autoridades, dice que el hombre dueño vive en China, ni siquiera vive en los Estados Unidos, y que esta investigación pues provocó que los federales, los estatales y los locales entraran, pero no encontraron, ¿verdad? No encontraron actividad criminal. Lo que sí se llama Prestige Biotech, una compañía registrada en Las Vegas, y dicen, ¿verdad?, que no afectan el interés público ni nada, pero obviamente plantean un montón de riesgos. De hecho, el CDC dice que no va a tomar ninguna acción. O sea, ¿cómo sabemos que no habrá gente haciendo este tipo de ciencia extraña o este tipo de colección de datos extraños? O sea, ¿cómo se regula eso? O sea, ¿cómo sabemos que no hay unos loquitos por ahí haciendo de laboratorios o haciendo modificaciones genéticas o modificaciones extrañas, ¿no? Como este caso que, honestamente, la historia que salió en el Mid Valley Times article plantea un montón de irregularidades, básicamente, de cómo se supone que se manejen unas facilidades científicas de esta magnitud y de esta calidad. Esto era un almacén allí al garete, en una zona Sí, rural de cerca de, ¿verdad?, la zona norte de California. sí. ¿Sabes que con esto de terapias celulares, cuando salió el boom de la sangre de cordón umbilical y el trasplante de células madres, que eventualmente se dieron cuenta de que tenía el potencial de no solamente curar la leucemia, que era para lo que antes se utilizaba solamente, sino que tenía el potencial para curativo para tratar otro tipo de enfermedades. En otros sitios, en varios sitios, incluso todavía eso, tú puedes buscar los anuncios se pueden encontrar por ahí. Existen clínicas, ¿ok?, que hacen este tipo de trasplantes y de procedimientos para supuestamente curar ciertos tipos de enfermedades, como por ejemplo el Parkinson, el Alzheimer. Ese tipo de cosas, esto ocurre y es así, y no me sorprende porque esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. ¿Está bien? ¿Qué pasa? La realidad es que casi siempre cuando salen todos estos breakthroughs,
hallazgos nuevos científicos, ¿ok? Usualmente cuando viene la FDA o las agencias regulatorias a establecer su control, ¿ok? Ya han ocurrido varias cosas y esto ha sido el caso de los procesos de terapia celular, incluso de terapia génica también. Por lo tanto, ahora en los Estados Unidos ya se estableció desde hace tiempo el componente regulatorio para trabajar los productos celulares y de terapia génica. Esto es algo que va a continuar y que yo sé que va a proveer muchas oportunidades para muchas personas, ¿ok? Todo esto parte de los procesos de manufactura que ya estaban establecidos, también los procesos de banco de sangre que son regulados por la FDA, que son de verdad que son espectaculares. Nunca se ha tenido problemas en el proceso de manufactura de unidades de banco de sangre para nada en ningún banco de los Estados Unidos ni en Puerto Rico desde hace muchas décadas. O sea, esto es un proceso bien regulado. Así que no me sorprende de que este tipo de cosas estén ocurriendo. Y lo que sí me sorprende es que estén ocurriendo en Estados Unidos. Usualmente vemos en otros países. Por ejemplo, hace un tiempo yo recuerdo que había unas clínicas en Sudamérica y en Centroamérica que se habían empezado a dedicar a hacer este tipo de trasplantes y estaban vendiendo muchos sueños a muchas personas, no solamente para diversas enfermedades, sino para personas que tenían problemas de impedimentos, personas parapléjicas y demás y todo ese tipo de cosas, y muchos de ellos resultaban obviamente perdiendo su dinero. El llamado es a las personas es que yo puedo entender, Jay, porque de verdad que me imagino que si uno tiene un hijo que tiene alguna enfermedad o algo, uno dice contra. Y tú sabes que tú y yo hemos tenido conocidos y amigos que han tenido han pasado por estas situaciones y llega el momento en que uno dice, wow, tú sabes que uno quisiera obviamente ayudarlo. Pero más allá de eso, tenemos que siempre tomar de mano de obviamente los procesos regulatorios que tiene la FDA. La FDA primero le está dando apertura a ellos, porque esta aprobación sin duda esto era algo que sabíamos de que hace 10 años atrás no iba a ocurrir o 15 años atrás, pero ya los procesos han cambiado, se han establecido regulaciones que permiten que esto ocurra, así que lo importante es que las personas entiendan de que si eventualmente viene alguien a ofrecerle este tipo de tratamientos en algún otro sitio, entiendan de que hay unas cosas que sí están aprobadas por la FDA y que tengan mucho cuidado porque muchas personas quizás por algunos procedimientos inescrupulosos pudieran no solamente perder su dinero, sino perder su vida. Así que es bien importante que lo tomen muy en cuenta. Ya. Yo creo que parte de lo que va a tener que ocurrir es eso, ¿no? Es el cómo la humanidad va a asegurarse de que no haya científicos gone rogue por ahí, porque sabemos que hay un montón de loquitos ya. Los hay. Así que nada. Los hay. Así que habrá que ver. Gracias, profesor, hermano, y gracias por su conocimiento y obviamente pues daremos seguimiento a esto y yo pienso que el ser humano debe de nuevo, en este caso que está súper regulado, no quedarse atrás si tienes la necesidad o sea, yo me daría el tratamiento, o sea, yo si algo me arrepiento de haberme tardado en no haber hecho antes medidas por mi salud y busqué los tratamientos que sea y pues quizás alguna gente lo dirá, cuando tenga los efectos secundarios eventualmente, etcétera. Yo digo, pues quizás, pero ahora mismo te puedo decir que no me arrepiento. No me arrepiento, al revés. Preocúpate por tu salud y echa para adelante. Claro, y obviamente pues amén. las demás cosas vendrán por añadidura. Gracias, Marco. Con mucho gusto.